Takotsubo. Y Takotsubo quiere decir el corazón roto, ¿no? Que es cuando lo decimos en inglés o en castellano, corazón roto, parece algo poético, ¿no? Que describe el dolor que tienes. Y es verdad. Pero lo que han descubierto es que es, es una realidad, es lo que pasa en el corazón, ¿sabes? ¿No? Hay una rotura que, que debemos sanar si es posible, ¿no? Y que se puede sanar. Y si no se sana, puede ser un factor de más complicaciones después en el corazón. Pero el corazón roto, ¿no? Es importante, ¿sabes? De reconocer. Bueno, parte del proceso de sanar es, claro, compartir, hablar de todo eso. Hay ejercicios y prácticas de Qigong que doy cuando trabajo con familias o con una pareja o un pariente, ¿no? En este caso de una muerte repentino, ¿no? Pero también, ¿sabes? Hay simplemente respirarlo, ¿no? Mm. Respirar y reconocer, ¿no? Y ir con ternura, ¿sabes? Ir con ternura, ¿no? Con ejercicios y prácticas que tenemos, ¿no? Pero reconociendo que el corazón se rompe también, ¿no? Se rompe de verdad, ¿sabes? Y cómo sanarlo, ¿no? Hay rituales, hay cantos, hay mantras, etcétera, pero hay muchas cosas, aparte de simplemente dejarlo así, ¿no? Y lo que he ido aprendiendo con la gente con quien trabajo en esta línea es que si, si consigues integrar el grieto, si quieres, grieto o la grieta, no, Grieta. la grieta, La grieta. Sí. la grieta, the crack, the opening, ¿sabes? Bueno, Esto se convierte en un espacio, ¿no? Para más amor, más compasión, mm, más vida. abrir el corazón, ¿no? Interesante. Hemos empezado a propósito. Sí, yo he empezado a grabar ya porque sí, Bueno, entonces comenzó la eh, conversación con Mike. te ruego de silenciar para no distorsionar la voz, ¿vale? Sí. Am, bueno, es el último encuentro, ¿no? Para mí ha sido un placer. Hay aspectos ¿no? De este territorio que no hemos abordado simplemente porque la invitación era de compartir las herramientas, ¿no? Pero hay mucho más también de que hubiéramos podido hablar, ¿no? Pero en este encuentro, como anunciado, es un encuentro para resumir, para comentar y sobre todo, sí, como ha dicho Maggie. Am, hay algo pendiente, ¿sabes? Nombres de libros o textos o prácticas también que quieres revisar o que no entiendes por qué tiene importancia. Entonces, estoy aquí para contestar si puedo, ¿no? Sí. Y también para escucharos, ¿no? Si, por ejemplo, es tu trabajo de acompañar a gente y si tienes dificultad, ¿dónde está la dificultad? Y por ejemplo, es la dificultad de cómo mantener tu bienestar en ese territorio tan desafiante, tan intenso, ¿no? Porque no es un trabajo como otro, ¿no? De acompañar. Entonces, estoy aquí. Muy bien. Pues, a ver, sí, me surge ahora es una dificultad que tengo yo porque mi trabajo es continuo, llevo muchos años pues
trabajando en cuidados paliativos, Uh, casi 20 años. Y la verdad que, bueno, hasta ahora de momento lo llevo bien. Y hay una cosa, al principio sí me costaba más como las familias, el- porque siempre como que el paciente, el enfermo al final, como que él acepta, él acepta que el final ha llegado y también para muchos es un descanso. Las familias, muchas mantienen esa lucha de no soltar. Pero a mí lo que me cuesta y me sigue costando de los familiares y me entristece mucho, mucho, cuando el paciente entra, cuando la persona entra en ese estado de inconsciencia final, que ya ujú, está como en los últimos 2 días y, y no comunica. He tenido familiares que, que dicen, es que mi padre no está, ya no es él. ujú. eh, ¿Para qué estoy? Sí, sí, Incluso, sí. y no pueden estar, se marchan y nos dicen, bueno, ya me avisan cuando pase y cuando fallezca, Mm, o me piden directamente, alguno me pedía, por favor, póngale algo ya y que acabe ya. Y me decía, no tenga mm, miedo, doctora, pero que termine ya, que termine ya. Y yo le decía, bueno, no, miedo no tengo, tampoco mm. no tengo los medicamentos para producir eso, ¿no? Entonces, ¿qué le diría a un familiar que siente miedo de estar presente en el momento de la muerte? Y a mí eso me cuesta porque me entristece mucho. Y este caso me entristece mucho porque eran unos hijos muy cuidadores, estuvieron muy Mm, presentes con el padre, mm, 2 hijos, mm. pero el señor, en su último día, los hijos no podían entrar a la habitación y se fueron. Y el señor estuvo solo no, pues con el equipo, pero sus hijos no. Esto a mí me cuesta, Sí. porque me produce tristeza. Y algunos no veo la apertura de explicarles que está ocurriendo algo muy, muy sagrado, que hay algo más allá del cuerpo que está ocurriendo, ¿no? Esa, el desprenderse de la conciencia en ese momento, claro, no todos, con algunas familias sí les veo abiertas y ya converso antes, les puedo explicar esto, lo entienden y están más tranquilos, pero otros no, por ese materialismo, ¿no? Que ven Ujú, solo ujú, el cuerpo, la ujú. biología, y eso a mí me cuesta. Gracias. Es fantástico lo que has plantado porque es muy común, ¿no? Y ocurre muchas veces esto. Y has subido en el curso que acabo de hacer también justamente esto, ¿no? Alguien acompañando a su pareja y su pareja estaba inconsciente, ¿no? Y no sabía qué hacer y el miedo y la tristeza de los hijos también. Bueno, déjame intentar contestarte, ¿no? Que primero es por eso la necesidad de una buena educación, ¿no? Estás hablando de educación humana, pública, ¿no? Que empieza en los coles para los niños, ¿no? Yo tengo la suerte de haber crecido antes de venir a Inglaterra en un entorno budista donde se hablaba de todas estas cosas, ¿no? Y era parte de nuestra, para mi generación, ha cambiado también con el desarrollo económico, de más distancia de la realidad, ¿no? Y del misterio de la muerte. Pero en mi generación fue una iniciación desde tan pronto posible, ¿sabes? Tan pronto posible. Yo al 4 o 5 vi mi primer cadáver y iba al templo para participar en, en un ritual, etcétera, etcétera. Pero en una sociedad que deniega, ¿no? Que no le gusta hablar, ¿no? De la muerte y la muerte como un fracaso, ¿no? Un fin brutal, ¿no? A la vida, opuesto a la vida, claro, complica las cosas mucho, ¿no? Y añade al miedo y al rechazo. Bueno.
Concretamente, lo que has planteado, muy importante. Primero, es que cuando hablamos de la conciencia, ¿no? Muchas veces suponemos que hay una cosa que se llama conciencia, ¿sabes? Pero conciencia tiene capas, ¿no? Capas sutiles, capas donde, por ejemplo, estás transportado por la belleza de la naturaleza, o estás en el mar, o estás en los brazos de un amado, o lo que sea, ¿vale? Hay muchas conciencias, ¿no? Entonces, cuando alguien pierde la conciencia normal, conciencia que estamos compartiendo ahora, que nos permite comunicar verbalmente, mirarnos y entender, am, hay otra conciencia, ¿no? Hay otras capas de conciencia. Bueno, se, se- se ha constatado en la ciencia científica, ¿no? Médicamente, que, por ejemplo, seguramente has leído de eso o has vivido eso como profesional de sanitario. Alguien que sale de coma, por ejemplo, ¿no? Y que cuenta que mientras que estaban en coma, ¿no? Entendía a la familia a su lado, entre ellos, ¿me entienden? Entonces, hay una conciencia que no es obvio, que no es una conciencia en esta onda y frecuencia que estamos compartiendo ahora, ¿vale? Algo mucho más sutil, ¿no? Mucho más sutil. Entonces, cuando la gente, concretamente, cuando la gente me dice, ¿qué hago cuando estoy acompañando a alguien que está sin conciencia, ¿no? Mi contestación es seguir relacionando y en otra manera, ¿sabes? Desde tu corazón, hablando con palabras si quieres, o sin palabras, pero hablando, conectando a esta persona, confiando en esto, en lo que no se ve y no se oye, sino, ¿sabes? O alguien que está que ha tenido una embolia, ¿no? Y habla, por ejemplo. Hay mucha comunicación por la mirada también, ¿vale? Si te permites, si te atreves a vivir otros niveles de conciencia. La conciencia del cuerpo, por ejemplo. Mucha gente piensa que cuando están acompañando a alguien tienen que dar un masaje o, ¿sabes? Algo tocando, pero no fue algo que aprendí de los niños que acompañaba. No querían este tipo de tacto. Querían algo mucho más sutil, ¿no? Apenas tocando el cuerpo, tocando su cuerpo electromagnético, energético, astral. Los nombres no importa. Lo importa que es la realidad, ¿no? De que el cuerpo está liberándose, ¿no? De lo literal, si quieres, ¿no? Y hay muchas más sensibilidades. Entonces no tienes que apretar, a veces apretar. Y es muy incómodo, sobre todo para los niños, ¿no? No apretas, simplemente atrévete a conectar con la vibración, ¿vale? Igual, ¿no? O paralelo con la mente, la gente piensa, "Ah, si no responde a mis palabras, no está". No es verdad, no es verdad, ¿no? Entonces yo siempre mi sugerencia es sigues conectando, sigues hablando, expresando tu amor y tu apreciación y tu gratitud, todo esto, porque llega a otro capa de la conciencia. Y eso también quita el miedo, ¿no? Porque la gente tiene miedo de algo que no responde. Buscamos la respuesta, la reacción, ¿vale? Y este miedo viene por falta de educación. Por eso la preparación muy importante aquí. Y he dicho en uno de los encuentros, ¿no? Que yo siempre prefiero
hacer mi trabajo a través del cuidador o cuidadoras principal y, si posible, con toda la familia, ¿vale? Con toda la familia para participar mientras que la persona ha perdido conciencia. O otro fenómeno que es común también, cuando están en sedación, ¿no? Y la sedación hoy en día, como ya sabes muy bien, está administrado de una manera bastante cariñoso, ¿no? ¿No? Suave, no como con un pinchazo que te para, sino hay tiempo, ¿no? En en este proceso de la sedación también, de seguir. Y más allá de esto, mi sugerencia a las familias o las parejas, ¿no? Es de seguir conectando con esta persona después de la muerte oficial, y eso viene de mi cultura, claro, ¿no? Pero también, no es solo porque soy budista y tal, pero, por ejemplo, si lees Pim Van Lommel, ¿no? La conciencia más allá de la vida, hay continuidad. No tenemos que especular, ¿no? Pero hay algo que sigue. Y tú puedes participar en esto, ¿no? Mandando tu amor, siguiendo hablando y conectando con esta persona. Y muchas veces abre la puerta a fenómenos que no se explica, ¿no? Fenómenos, ¿sabes? Que está bien apuntado también por mucha gente. Mucha gente ha tenido cosas con la luz, la puerta, sonidos, presencia, pájaros, ¿no? Hay todo tipo de fenómeno después de la muerte, ¿no? Desde esta conexión, ¿vale? Entonces, es el misterio de todo. Pero claro, claro, que en un mundo y en una cultura y en una educación que está tan apegado a una visión, ¿no? Científica, se dice, ¿no? Pero para mí no es ciencia verdadera. La ciencia verdadera está abierto a todo, está abierto a las cosas que no se explique por la ciencia newtonia, que es una ciencia maravillosa, que es la ciencia detrás de la medicina maravillosa, ¿no? De occidental, que es reductivista, que sabe cómo ah, reducir las cosas y entender. Esto es maravilloso. Y nada para rechazar, nada que rechazar, pero de abrir la ciencia de verdad para aceptar que hay cosas que no se pueden replicar en el laboratorio, que no es solo anecdotal, sino algo real, es una otra dimensión de la vida. Y en el proceso de morir, eso se revela en tantas cosas de sincronicidad, bueno, el libro de Peter Fenwick, ¿no? Es una recogida de todas esas experiencias, ¿no? Contado por las enfermeras en paliativos y en hospice care y todo esto. Entonces, cuando yo diría que el error, ¿no? Está en la educación, que está demasiado apegado a lo lógico y lo material, ¿no? En vez de ser abierto a cosas que no se explica. Pero en nuestra época no le gusta a los científicos, ¿no? Las cosas no se explica, ¿no? Entonces, es triste, es lamentable esto. Pero yo estoy parte de un grupo en Inglaterra, ¿no? Que son científicos, son médicos, pero muy abiertos a estas cosas. Rupert Sheldrake, Peter Fenwick era parte de este grupo también. No sé si te han contestado. Pero lo que me Sí. preocupa eres tú, ¿sabes? Porque
¿no? De tu cansancio, ¿no? Y Y claro, es normal me trabajar entristece, me y entristece. tristeza. Y simplemente quería comentar una cosa que no sé qué haces para tratar, ¿no? Con lo que absorbes de la familia y del muriente, ¿no? Pero en nuestro trabajo que hay un tema que no se aborda adecuadamente y eso es cómo cuidar al cuidador, ¿no? Que sea profesional como tú o voluntario, simplemente por la intensidad de las emociones y notablemente la tristeza. Y yo digo, yo te hablo no de alguien, ah, yo te hablo como alguien que sufre de esto también, ¿me entiendes? ¿No? Porque es inevitable. Si no sufres de esto, si haces tu trabajo en paliativos con una ecuanimidad, bueno, lo que llaman una friedad y distancia, ¿sabes? Eso es, eso no vale para mí, ¿sabes? Yo no puedo, y no quiero y no puedo cerrarme de las emociones que encuentro, ¿vale? Pero eso quiere decir también que voy absorbiendo vibracionalmente, ¿no? La tristeza. Tú hablas de tristeza y yo también, yo estoy de acuerdo. Es más bien la tristeza, ¿no? Que voy acumulando. Pero yo tengo prácticas que hago cada día, porque si no hacía esas prácticas, ¿no? Yo no puedo, yo no podría continuar, ¿no? Porque cuando me encuentro, por ejemplo, ajá, hipersensible, ¿no? Hipersensible. Hay señales. Cuando me encuentro llorando con un, un culebrón de Argentina, en la me doy cuenta que he acumulado un poco, ¿no? Demasiado y tengo que, bueno, de parar de mirar los culebrones, claro, pero también de hacer más práctica para desprenderme, ¿no? De lo que he acumulado. Y eso, si me permites, porque a lo largo de los años he trabajado con muchos profesionales como tú, es algo que no hacen caso. No hacen caso porque, otra vez, no es parte de su formación y no es parte de la educación. Hablar con alguien formado en la ciencia y todo de las vibraciones, ¿no? Me parece muy hippie, ¿sabes? O algo poético o raro, ¿no? Pero la ciencia moderna, ahora yo voy leyendo cosas, ¿no? Ha constatado últimamente que somos seres vibrantes, ¿no? No solo seres sentientes, sino todo vibra, las células vibran. Entonces, hablando de vibración, no es rara, es la realidad, es una realidad como la realidad cuántica que no se ve, pero esta es la realidad detrás de todo, ¿no? Y hablar de la vibración es totalmente real, ¿sabes? Somos gente, seres vibracionales. ¿Cómo lo sabemos? Cuando estás al lado de alguien que está de mala leche, ¿no? Lo sientes, ¿no? Aún no hay de mirarle, ¿no? Sientes una vibración, ¿vale? Entonces, cuando hacemos nuestro trabajo, acompañando, haciendo lo mejor posible, hay algo que vamos absorbiendo, ¿no? Y muchas veces en el entorno de la muerte es la tristeza profunda, ¿no? La pérdida de un amado, ¿no? La desesperación que viene de eso, a veces la ira, ¿no? En las muertes repentinos, ¿no? Trabajando con gente que han perdido sus amados de esta manera, ¿sabes? No es simplemente la tristeza, hay como una ira, ¿no?
una ira contra Dios, contra el hijo que acaba de morir en el accidente también, ¿no? Entonces, ¿sabes? Todo eso son vibraciones y tenemos que saber cómo abordar este tema y de que tenemos herramientas para limpiarnos. Y eso me parece crucial, hablando personalmente, es crucial si queremos continuar a trabajar, ¿no? Tú tienes algo que extra y eso es que es tu trabajo. Entonces, es constante la absorción, ¿no? La acumulación de las vibraciones. Entonces, es, me parece imprescindible de tener una herramienta de limpiar. Porque trabajando a lo largo de los años con profesionales de paliativos y intensivos que llegan al agotamiento profundo, ¿sabes? Al burnout, quemado totalmente, sin ganas y sin motivo de levantarse de la cama, ¿no? Un factor, porque siempre voy preguntando, bueno, ¿cómo te cuidas? Etcétera, ¿no? Y me dice, oh, tengo mi deporte, hago mi mindfulness o lo que sea, ¿no? Pero una cosa que casi siempre encuentro es que nunca hablan de qué hacen con las vibraciones que van acumulando, ¿vale? Y es uno de las prácticas que les doy, ¿no? Para cuidarse, ¿no? Y es muy sencillo, es muy simple, ¿no? ¿Vale? Quizás un día si me invitas, Sí, puedo compartir, porque el tema de cuidando al cuidador es muy importante, sí, ¿no? sí, Esto es beneficioso al muriente, a su familia y a ti, ¿no? He dicho al principio, ¿no? Con la presencia es una vibración, es algo que emana de nuestro ser, ¿no? En cualquier situación. Y esto es lo que aprendí de los pequeños, ¿no? Lo que, lo que requieren de nosotros era nuestra presencia auténtica, presencia compasiva, presencia auténtica, un silencio muy relajado, muy profundo, y todo eso era medicina, ¿no? No palabras, no filosofía, nada de esto, ¿no? Pero también lo que aprendí trabajando en el hospice donde trabajaba era que la presencia no solo era beneficioso para los niños o las personas que acompañas, sino para ti, ¿no? Ayer mismo estaba trabajando con una médica de paliativos en los Estados Unidos y ella decía, yo estoy muy estresado, ¿no? No hasta el punto de burnout, de agotamiento total que te frena ni nada, pero y yo no decía, no preguntaba por qué, ¿no? Porque es obvio, ¿no? Trabajando en paliativos con los horarios del hospital y que los profesionales como vosotros, ¿no? Conocen, es brutal también, es brutal, ¿no? Am, pero aparte de esto, la fragmentación, ¿sabes? Porque estás fragmentado, estás intentando hacer lo mejor aquí, allí, aquí, allí, y mientras tanto absorbiendo las cosas que molesta el bienestar y la paz en tu corazón, ¿ah? Conscientemente o inconscientemente, sutilmente, pero vas acumulando. Entonces con ella hemos empezado de am, hacer la práctica de la presencia que he compartido con vosotros, ¿no? La presencia de recoger todo al centro, de sentir la presencia, sentir la raíz, groundedness, y recuperar su atención plena hacia sí mismo, no solo para
a los clientes, los pacientes, sino volviendo a sí mismo la autocompasión. Y eso me parece más y más importante en la época en que vivimos, con más y más intensidad en todo, ¿no? La, la, la importancia de prácticas espirituales, yo diría, ¿sabes? Para tu espíritu, tu alma, esta capa de tu ser, esta capa profunda de tu ser que responde a la tristeza y al conflicto y todo el resto que encontramos. Sí, sí, yo precisamente yo pienso que a mí lo que me está protegiendo y me ha protegido estos años es la práctica. Yo tengo un maestro, he tenido un maestro durante 20 años que falleció hace 2 años Mm, y me siento protegida, siempre me he sentido protegida por él. Y hice muchos retiros con él y nosotros en el budismo tibetano tenemos las prácticas tántricas ujú, ujú. y por ejemplo el Tonglen. Y yo pienso que eso es a mí, es como parte de mis protecciones y tengo prácticas que él me dio como de protección también, la armadura. Hay una que se llama la armadura barra y es lo que pienso Bueno, y que me da también como otra actitud, que no me pase esto que le pasa a tantos compañeros, ¿no? De este como estrés, no me siento estresada, no me he sentido estresada, mm. pero bueno, todavía me queda tiempo adelante, no sé, pero sí pienso que esa es la protección y sobre todo que me siento protegida por él de alguna manera. Yo últimamente, los 20 años pasados, ¿no? Yo he intentado am, destilar, ¿no? Las prácticas que eran parte de mi formación como budista tradicional de mi país, Theravada, pero también tibetano, porque mi primer maestro era tibetano. Pero ahora lo que me interesa es la, es la espiritualidad secular, ¿no? En el sentido de todo el mundo puede hacerlo sin un lenguaje particular, ¿no? Y sin aprender otro idiomas, ¿no? Orientales y que refiere a nociones que no son parte de la cultura de aquí, por ejemplo, ¿no? Entonces, para mí, apenas utilizo el término meditación, por ejemplo, ¿no? Simplemente la pausa, el silencio, ¿no? Pero claro, la vibración sí. Es parte de educar también a la gente, ¿no? Y las acostumbrando como a estos términos. Es que lo que me motiva es que llevo muchos años ahora, ¿no? Trabajando con gente que quieren hacer bien este trabajo, ¿no? Pero no de un punto de vista religioso ni nada, ¿no? Pero em, el reto para mí siempre es cómo transmitir que la espiritualidad no es algo raro, sino parte, una capa de nuestra humanidad, ¿no? La capa profunda de nuestra humanidad, y que si quieres poner, ponerlo y interpretarlo con un lenguaje particular como el budismo, el taoísmo, el sufismo, lo que sea, eso es válido. Pero hay algo que me parece más importante, es algo secular, secular en ese sentido de que puedes vivirlo directamente, ¿no? No a través de otra noción, ¿vale? La pausa, la pausa es tan importante, ¿no? De vivir la pausa, por ejemplo, ¿no? La pausa es la pausa. Es internacional.
es universal, ¿sabes? El silencio, ¿no? El silencio, ¿no? El centro, la raíz, cosas así, que se puede vivir sin creer en nada. No es asunto de creencia, pero es asunto de vivencia. Eso es lo voy insistiendo siempre, ¿no? En los grupos con quien trabajo, vosotros, Viñana, Costa Brava Hospice, todos, ¿no? El saberlo es importante y ayuda mucho y a veces inspira también, ¿no? Y leer cosas de gente, de Jane Goodall, que acaba de morir, ¿no? De Kubler-Ross, ¿no? De Cicely Saunders, de Dalai Lama, de Thich Nhat Hanh, todo eso ayuda, pero al final, para trabajar, ¿no? La inspiración solo no es suficiente, tienes que tener una vivencia, ¿no? Mi, mi mantra, si quieres, es que tú puedes enseñar lo que has aprendido, pero transmites lo que has vivido, ¿vale? Entonces hay que vivirlo, hay que integrarlo todo. Y hay que saber también que no es cuestión de tener una receta, ¿no? O hacer, sobre todo en este territorio tan exigente, tan intenso de la muerte y el morir, no es cuestión de haber tocado un estado, ¿no? De compasión y de plenitud, sino de ir trabajando, de ir cultivando, de ir profundizando con honestidad y con modestidad también, ¿no? ¿Sabes? Am, evitando la arrogancia de pensar que ya tienes la fórmula, ya tienes la receta por hacer bien este trabajo, ¿no? Sino de mantener la frescura siempre, ¿no? Y tratar cada proceso como algo universal y único y singular a la vez. Eso me parece lo más importante. Y otra cosa es la espiritualidad, que implica que, que estás de una manera u otra, y no solo intelectualmente, sino desde tus prácticas, conectado con algo más grande que tú, ¿no? Y por eso he dicho varias veces, mi palabra es la fuente. La fuente es porque así lo vivo, ¿no? Empiezo cada día, me preparo conectando con la fuente, ¿no? Me preparo como un canal de la fuente y mi intención es el filtro, si quieres, mi intención, ¿no? De dónde dirigir esto, pero no tengo que generarlo, ¿sabes? No tengo que generarlo, no tengo que decir, wow, ¿desde dónde voy a tener el motivo, ¿no? Para hacer esto, ¿no? Sino si estás enchufado, ¿no? Eh, y cada día, entonces eh, mantienes tu ligereza. Pero a pesar de todo, como he dicho antes, ¿no? A pesar de todo, tienes que tener la habilidad. Habilidad es un término que utilizan los tibetanos mucho en esto. Habilidad, el arte, ¿no? Que implica tener las herramientas. Herramientas no son estrategias, sino prácticas, ¿no? Para mantener, no hay contradicción, ¿sabes? Porque conectar con la fuente es una cosa, pero las cosas terrenales, cuando estás superado por la tristeza, la intensidad de la tristeza de una familia que acaba de perder su amado, tienes que tener una herramienta para estas, para cuidarte. Bueno, estoy compartiendo todos mis secretos y ¿Alguien que quiera hacer una pregunta?
Va, pues yo otra. Espero que ha sido útil. A ver. Yo Sí, puedo hacer una. sí, sí, a ver, vaya. Em, una de las cosas que hablamos muchas veces con el grupo, ¿no? Es en los acompañamientos que hacemos, hay algunos acompañamientos que no es realmente de gente que estén en un diagnóstico de final de vida. Hay gente que sí, hay gente que no. Entonces, a veces es como, bueno, estar presente. Yo, por ejemplo, estoy acompañando a una persona que sí que está enfermo de ELA y está con su proceso, pero, por ejemplo, él no habla de su enfermedad, o sea, en cuestión de las cosas que tiene que hacer, de ahora tengo estas visitas, ahora tomo estos medicamentos, ahora tomo esto, pero no entra en ese proceso que está viviendo, que es que se está muriendo, ¿no? Y entonces esto a veces en las reuniones lo comentamos y al final decíamos, ¿no? Bueno, la cuestión es estar presente y que él haga. Claro, en estos casos, pero sí que me sigue viniendo es cuál es el mejor acompañamiento. Mm. Bueno, gracias por tu pregunta. Yo también he acompañado a gente con ELA, ¿no? Y creo que entre las enfermedades que podemos tener es uno allí, ¿no? Uno de los peores, ¿no? Porque es inevitable, ¿sabes? Y ¿cuántos años lleva con su enfermedad? Él lleva ahora, está como en el tercer año. Y Desde entonces, que yo lo conocí, o sea, ahora ha perdido lo que es el caminar. vale, Y él está vale. subiendo. Él ha empezado de pies hacia arriba, digamos. Entonces, me parece, bueno, voy a modificarlo un poco. Si hubiera vivido ah, una conexión con su espiritualidad antes, ¿no? Más fácil, ¿vale? Am, pero en este caso, de las pocas palabras que has compartido, am, está más metido, más preocupado, si quieres, en lo terrenal, lo mundial, ¿no? Y como acompañantes, es muy importante también de acompañarles en esta fase, ¿sabes? De escuchar. Pero dentro de las preocupaciones mundiales son cosas que va a revelar dónde está su miedo. Por ejemplo, puede ser con testamento, puede ser con cosas pendientes, ¿no? Entonces, como acompañantes, podemos ir poco a poco respetando dónde está, pero, y en eso la intuición y el trabajo que hemos hecho en nuestro corazón es muy importante. La empatía que hemos trabajado, ¿no? Hace 2 veces, de empatizar, y de escuchar, por ejemplo, sus preocupaciones, porque no es solo terrenal, no es solo he hecho el testamento o voy a... esa, detrás hay una tristeza, hay un miedo, hay lo que sea, hay cosas, hay quizás temas pendientes. Y como acompañantes, ¿no? Es nuestro papel, nuestro rol de captar estos momentos, ¿sabes? De captar y de apoyar, ¿no? Que la persona que acompañas, ¿no? Tenga la confianza, ¿no? De ir en este territorio sin presión. No hace falta. Y a veces, en mi experiencia, después de las cosas terrenales, ¿no? Y mundiales, Am, a veces yo con inocencia, ¿no? Yo digo, ¿hay algo más? ¿Sabes qué? Y siempre hay algo más. Pero a ellos a revelar, ¿me entiendes? Pero a ti a seguir, ¿no? Cuando revelan, ¿no? No es que, oh, bueno, no sé cómo tratar con esto, ¿no? Tu, tu relación con tu hijo o lo que sea, ¿me entiendes? ¿No? Sino ir con ellos, ir con acompañar, es ir con. ¿Y cómo vas con? No como psicólogo y ni am, profesional que entiende o analiza o
mucho menos que juzgar lo que es, sino ir con, es compartir tu propia humanidad, ¿no? Y eso también, ¿sabes? Abre más puertas y más puertas, ¿no? Yo no quiero dar la impresión de estrategias, ¿no? Yo voy subrayando esto. Pero hay un arte del acompañar, hay arte, ¿no? No hay arte como estrategia, sino hay arte de seguir, de empatizar, de abrir tu humanidad y tu corazón, ¿vale? Y cuando alguien tiene la confianza de que, oh, esta persona no me está juzgando, está acompañando, está tomando pan conmigo, ¿no? Compartiendo sus propios miedos y tal, todo se revela, ¿no? Y bueno, en mi carrera he acompañado solo tres con ella, ¿no? Tres, y muy distintos, ¿no? Muy distintos también, pero cosas universales. Y lo que les ayudaba al final era ese sentido, sobre todo cuando empezaba a perder el uso de sus miembros, ¿no? A perder movilidad y tal, ¿no? De, de no caer en una depresión justificada, ¿no? Sino en este momento de sí, con tu ayuda, ¿no? Porque a veces surge como, ¿y qué voy a hacer? Ahora estoy perdiendo, ¿no? Y si tú puedes transmitir otra manera de vivir su realidad, es decir, el espacio y abrir los sentidos, porque normalmente los sentidos siguen, ¿no? A veces pierden a la capacidad de vocalizar y hablar, pero los sentidos, ¿no? Abrir, y eso es la trascendencia, otra vez, ¿no? La trascendencia como una realidad palpable, eso ayuda mucho, pero eso viene de ti. Claro, claro, es cierto lo que está diciendo. Lo que pasa es que también es el hecho de que, como vive en un tercer piso todavía, las mañanas es cuando está solo y está encerrado en un piso. Entonces, esto que me acaba de decir es como sí que es cierto el hecho de cuando él me dice, ¿no? Yo necesito salir, el ir fuera. Pero claro, hay como un impedimento para bajarle. Claro, el cómo transmitirle eso, A través de tu práctica, vale. ¿sabes? Si tú aportas en cada encuentro, si tú aportas al cielo y las estrellas y la luz y el espacio contigo, eso, ¿sabes? No tienes que pensar cómo se transmite. Eso es lo que se Claro, transmite. pero me gustaría que él, claro, yo siento que cuando yo estoy ahí, ahí es, ¿no? Tiene ese momento, pero claro, no estoy cada día con él. Y hay, ¿no? Entonces es como el hecho de decir, jo, me gustaría que las otras mañanas tú pudieses sentir ese acompañamiento sin estarlo. Pero Sí, claro, ese kit no te, lo... te oigo, te oigo. Pero la práctica, Mm. ¿no? Es lo que te digo, la práctica constante, ¿no? Y eh, eh, hay una palabra que no es para nada la budista, ¿no? Los budistas no tienen esa palabra. Pero viene del sufismo, viene del cristianismo también. Pero con los años lo vivo más y más. Y la palabra para mí es la gracia, ¿no? La gracia. Y la gracia es algo que alguien no puede controlar, no puede fingir la gracia, no puede fabricar la gracia, ¿sabes? La gracia es algo misterioso también, ¿no? Pero que surge en un intercambio, ¿no? ¿Sabes? Con la presencia, ¿no? Pero claro, tienes que ser abierto, ¿no? Su abertura y tu buena vibración, tu presencia compasiva, todo permite, si quieres,
Todo es como una apertura para esta energía que no se explica muy bien, la gracia, ¿no? Pero entra entra y ayuda mucho a alguien que está está con una de estas enfermedades. Yo mañana mismo, yo tengo una cita cada miércoles con el ex director de paliativos del Hospital de Montreal, ¿sabes? Que tiene Parkinson's, ¿no? Parkinson's muy grave, muy avanzado también. Hay días donde apenas tiene el tipo de Parkinson's que frena, no el temblor, sino de que todo frena y de vez en cuando hay un movimiento, ¿sabes? Es horrible. Y llevo 8 meses, algo así, con él ahora y ha venido simplemente para relajar, ¿no? Para relajar conmigo. Pero ahora am, estábamos cantando Ave María al final. Porque de niño era católico y había rechazado todo, ¿no? Y todo. Pero, y le cuesta mucho, ¿no? Simplemente hacerla, ve, es increíble, pero lo hace y está abriendo, ¿no? Al final de cada sesión hacemos una sesión de tararear, ¿no? Para abrir, para vibrar esto y visualizar las vibraciones subiendo y bajando, etcétera. Y cuando consigue la Ave María, sin creencias, sin iglesia, sin catolicismo, sin nada, simplemente vibrando, ¿no? Ave María, y abriendo, ¿no? Y bueno, está encantado. Mañana tengo una sesión con él y para mí es un encanto, ¿no? ¿Sabes? No, no sé qué va a pasar, él tampoco, ¿no? Y esas cosas no se sabe. Pero mientras tanto, la conexión con la trascendencia, con la no forma, con la fuente y tal, que es siempre posible, ¿no? Y nunca monopolizado por un sabio o un gurú. ¿Sabe? Eso es el punto que voy subrayando, ¿no? La espiritualidad como una vivencia siempre es posible, ¿no? Y viene por sí. Entonces tú no tienes que pensar, ¿cómo, cómo voy a transmitir esto a la persona con ella que estás acompañando? Simplemente de vivirlo en ti, ¿sabes? Y la confianza en la gracia es que se transmite por tu presencia, Muchas gracias. absolutamente. Bueno, mira, Araceli tiene la mano levantada. ¿Te puedes abrir el micrófono? Araceli. Ahí. Mm. Vale. Espera, que es que ahora no am, veo. Ahora os veo. ¿qué- qué- Bueno, he estado acordándome, soy voluntaria en dos hospitales, ¿no? Y lo que más me gusta es paliativos, claro, porque es donde está el final de la vida más cercano, más visible. Entonces, me estoy acordando de un caso que he tenido recientemente, que era justamente un caso de un señor racionalista, muy racional, materialista y tal. Y entonces yo creo que nada más ver un voluntario lo rechaza, así sin más, ¿no? Entonces, fue un poco difícil, me fue difícil entrar con él, pero estaba con la hija. La hija era su cuidadora, ¿no? Entonces, al final que estábamos los tres juntos, yo quería estar sola con él, pero nunca lo conseguí. Pues con la hija sí que pude trabajar, porque la hija tenía miedo que muriera en ese estado eh, de de no aceptar, de no aceptación de nada, ¿no? Entonces, luego cuando ya ha muerto, entonces ya me ha dicho la hija que efectivamente hizo un poco, las conversaciones que tuvo conmigo le sirvieron muchísimo porque las aplicó con el padre y al final se abrió. O sea, quiero decir,
quiero decir, trabajar con el cuidador me parece importantísimo. O sea, no sé si hemos hablado de eso mucho, de trabajar con el cuidador, ¿no? Pero creo que es fundamental, porque Totalmente. sobre todo si es un cuidador de siempre. Al final era un hombre que era además poco afectivo, era como muy recto, como decimos aquí en España, ¿no? Muy recto, pero el afecto no. Entonces digo, sé tú afectiva. Era, Ujú. tócale, ponle la mano en la mano. Entonces, eso parece ser que le debió de suponer a este hombre un... Y ella estaba, bueno, murió y ella estaba como encantada de haber estado ahí con su padre. Bueno, tengo unos mensajes de ella tremendos. Entonces, quería hacer hincapié en eso y a ver si estás de acuerdo. Y también quería hacerte una cosa que practico yo con los enfermos que veo, porque yo medito también, claro. Soy Theravada, como usted. Entonces, con los enfermos que practico yo, pero no la meditación, no, sino como el inicio, la atención. La atención para que la mente se calme, la atención en la respiración, y eso viene muy bien. A algunos, ¿eh? No a todos, claro. Bueno, pues eso quería decir, a ver qué le parece. Muchísimas gracias. Y eso, un pequeño comentario, que la respiración se comunica Sí. mucho, ¿no? Y muchas veces cuando alguien está agitado se ve en la respiración. Pero en vez de decir lo peor es cálmate, Mm. Am, si tú respiras bien, si tú respiras bien, ¿no? Afecta, vibracionalmente afecta y cambia la respiración de alguien agitado. Solo esto, y estoy de acuerdo con todo el resto. Ah, muy bien. Bueno, mira, me voy porque tengo otro trabajo. Am, Muy agradecido que me has invitado. Ha sido un honor, un placer y espero que ha sido útil para vosotros, ¿no? Y apoyo vuestro trabajo, hablo de vosotros, hablo del buen trabajo de Potala y Muchas todo. gracias. Si un día me quiere invitar otra vez, hay otros aspectos, ¿no? que podrían Sí, contribuir, porque mi intención ahora es apoyar ese trabajo, ¿no? Mientras que tengo la energía y la vida para hacerlo y el motivo, porque creo que estamos en un momento, sobre todo en este país, de transformaciones y cambios muy importantes, ¿no? De humanizar, de integrar la espiritualidad y todo esto, ¿no? Y ahora mi enfoque está en el envejecimiento también. Mi sueño es de ver una humanización en las residencias también, ¿no? Y ay, eso viene del el conjunto, ¿no? De esfuerzos de los profesionales como vosotros y de voluntarios y de los ciudadanos, ¿no? ¿Sabes? Insistiendo en una manera mejor, ¿no? En ese territorio de ser bien acompañados, de morir bien, es el derecho de todos, ¿no? Paliativos ha ayudado mucho en esto, pero más allá que paliativos hay el acompañamiento espiritual también, que completa, ¿no? El trabajo de paliativos. En la residencia, bueno, todavía es, para mí, tengo que visitar a mucha gente en residencias en mi zona y cada vez salgo triste, porque es como visitar un mortuario, ¿sabes? ¿No? Y no es necesario, ¿no? De hacer. Pero no voy a aburriros con mi sueño. Pero muchas gracias. muchísimas gracias. Ha sido muy útil Coraje por y todo, bueno, coraje, luz, eh, amor y vamos a difundirlo. seguiremos en contacto para unos próximos Gracias. talleres, por Bueno, supuesto, sobre autocuidado.
Muchísimas Adiós. gracias. Adiós. Gracias, Teo. Adiós. Gracias. Gracias. Bueno, Bueno, Alex, gracias. vamos a ya la